La Escuela Bíblica Dominical abre sus puertas para descubrir juntos los tesoros de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a prestar mucha atención a nuestro estudio de hoy. De esta manera, continuamos con nuestro estudio del libro Un Dios, un mensaje. El rey David dice las siguientes palabras en el Salmo 103, versículos 2, 20 y 22. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, que ejecutáis su palabra. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Antes de crear a los seres humanos, Dios creó una hueste innumerable de seres espirituales llamados ángeles. Dios los hizo para su placer y alabanza. Ellos eran todos sus ejércitos, diseñados con el propósito de conocer, disfrutar, servir y exaltar para siempre a su Creador y Dueño. Dios no los creó para que fueran como los animales, que mayormente se mueven por sus instintos, sino que al igual que con la humanidad, Dios le dio a los ángeles la obligación moral de escoger por su cuenta si iban a obedecer su palabra, a hacer su voluntad y a alabarle. Ahora, el más poderoso y privilegiado de los seres espirituales era Lucifer. Este ángel brillante fue descrito de la siguiente manera en Ezequiel 28:12. Él es descrito como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aunque Dios no ha revelado todos los detalles, sabemos que fue por medio de este magnífico ser angelical que el mal y la imperfección entraron por primera vez en el universo. Dios dice de Lucifer en Ezequiel 28, «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo». En lugar de alabar y obedecer a Dios, Lucifer afirmó su propia voluntad 5 veces. Él quería ser semejante al Altísimo. Cegado por su propia hermosura e inteligencia, y olvidando quién le había dado todo lo que tenía, este ser angelical se engañó a sí mismo pensando que era más sabio que Dios. Él quería que el ejército de los ángeles le alabara, en vez de alabar al Creador, quien es el único que se merece la adoración y alabanza. Lucifer persuadió también a la tercera parte de los ángeles del cielo a unir fuerzas con él en su rebelión. Por eso, este ser brillante conspiró para quitar el dominio de Dios y sentarse sobre el trono del cielo. El pecado había entrado ahora en el universo de Dios. Ahora bien, ¿qué es pecado? Las Escrituras definen al pecado de la siguiente manera. En 1 Juan capítulo 3, versículo 4 leemos que el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Pecado es cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, según Santiago 4:17. El pecado produce toda codicia, según Romanos 7:8. Pecado es estar destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. La gloria de Dios es una referencia a la absoluta pureza e intachable perfección de Dios.
Estar destituido significa no dar en el blanco de la justicia perfecta. Pecado es no vivir en completa conformidad a la santa naturaleza y voluntad de Dios. En su forma destilada, el pecado es cuando un ser inmortal, sea ángel o humano, escoge exaltarse a sí mismo y apartarse por su camino, en lugar de exaltar y seguir el camino de Dios. Pensar o actuar independientemente de Dios es pecado. Esta fue la senda escogida por Lucifer y los ángeles que simpatizaron con él. En lugar de depender de su Creador, se volvieron orgullosos en su corazón y se apartaron por su camino. Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Abominación es una palabra fuerte que significa el objeto de disgusto o un hecho detestable, una contaminación o una idolatría. Dios aborrece el orgullo, la altivez y el egoísmo. Estas cosas son pecado. Permitir el pecado en su presencia sería más nauseabundo para Dios de lo que sería para usted tener una carcasa de cerdo pudriéndose en medio de su hogar. Un solo pecado es tan inaceptable para Dios como lo sería para mí una sola gota de veneno en mi taza de té. ¿Por qué no podemos tolerar una carcasa putrefacta en nuestro hogar o una gota de veneno en nuestro té? Estas cosas van en contra de nuestra naturaleza. Bueno, el pecado va en contra de la naturaleza de Dios. Habacuc capítulo 1 versículos 12 y 13 dicen: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ahora bien, como Lucifer quiso robar la gloria de Dios y usurpar su autoridad, Dios lo expulsó de su lugar en las alturas junto con aquellos ángeles que escogieron estar de su lado. El nombre Lucifer fue cambiado a Satanás, que significa adversario. También es conocido simplemente como el diablo, que significa el acusador o calumniador. Los ángeles caídos vinieron a ser conocidos como espíritus malos, espíritus inmundos o demonios. Demonio significa uno que conoce. El diablo y sus demonios conocen quién es Dios y tiemblan delante de él. Sin embargo, hacen todo lo posible para derrotarlo. Ahora, ellos no van a vencer. Las Escrituras predicen que en un día señalado, Satanás y sus demonios serán lanzados al fuego eterno preparado para ellos. Este fuego eterno no es algo figurado, sino real. Es el lugar a donde Dios pondrá en cuarentena eterna a todo lo que no se conforme a su naturaleza santa. Una de las palabras griegas del Nuevo Testamento que se emplea para describir este lugar de castigo es Gehenna, que frecuentemente se traduce como infierno. Esta palabra significa literalmente un ardiente vertedero de basura. No lejos de donde mi esposa y yo criamos a nuestros hijos en Senegal, había un vertedero donde la gente echaba su basura y desperdicios. A menudo ardía lentamente porque los que vivían cerca intentaban quemar esa basura maloliente. Cualquier cosa que se consideraba sin valor era echada a ese fuego. Bueno, el Hades es la antesala de este vertedero de Dios, donde los muertos que mueren en sus pecados están ahora detenidos. Un día, Satanás, sus demonios y todos los ocupantes de aquel lugar serán lanzados al lugar de juicio final, al infierno, al lugar llamado el lago de fuego y azufre. El pecado no contaminará para siempre el universo de Dios. Ahora, Satanás tenía un objetivo. En cuanto al diablo y sus demonios,
podemos decir que ellos no están todavía en el lago de fuego. Al contrario, están trabajando en nuestro mundo. Las Escrituras identifican a Satanás como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto está en Efesios 2:2. Es importante entender que aunque Satanás es poderoso, él no es todopoderoso. Es un ser creado y además es un ser caído. El diablo no puede con Dios. Satanás es llamado el Dios de este mundo. Su meta es impedir que las personas conozcan al único Dios verdadero y que acepten el propósito para el cual fueron creadas. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio, la buena noticia de Dios, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es entonces el objetivo de Satanás? Él busca cegar las mentes e impedir que las personas oigan y crean el mensaje de Dios. Él está en guerra con Dios. Es una guerra que Satanás no puede ganar, pero él hace todo lo posible para arrastrar consigo a cuantas personas pueda. Y él espera incluirlo a usted. Sabiendo que Adán y Eva habían sido creados para la gloria y el placer de Dios, Satanás igual conspiró para arruinar la amistad que existía entre Dios y el hombre. Por supuesto, Jehová Dios, quien conoce los secretos del corazón, sabía todo lo que el diablo planeaba hacer y todo lo que estaba a punto de suceder. Dios tenía su plan propio. Dios dio al hombre la libertad de escoger, amar, alabar y obedecer a su Creador o no hacerlo. El amor verdadero no se puede forzar ni preprogramar. El amor involucra la mente, el corazón y la voluntad de una persona. Es verdad que Dios es el Rey soberano sobre todo su universo, pero también es verdad que Él hace al ser humano responsable de escoger y tomar decisiones de impacto eterno. Incluso antes de crear a la mujer, Dios le dio un mandamiento al hombre. Puesto que Adán iba a ser la cabeza de la raza humana, Dios puso una prueba delante suyo. Él le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Observe esas instrucciones sencillas de parte de Dios. Adán podía comer libremente de todo fruto delicioso de esos abundantes árboles que había en el huerto, menos de uno. Dios le dijo a Adán lo que pasaría si él desobedecía. Él dice: el día que de él comieres, ciertamente morirás. El sobrepasar ese límite, el pisar esa línea, sería transgredir, lo cual es otro término de la palabra pecado. Rebelarse contra el Señor del universo tendría consecuencias solemnes. Aunque el primer hombre era perfecto, no era totalmente maduro. Con esta única norma se le dio la oportunidad de crecer en su relación con su Creador. Dios quería que Adán escogiera obedecerle con un corazón lleno de gratitud y amor. Tenía que haber sido bastante fácil considerando todo lo que Dios había hecho por él. Piénselo un poco. Dios le había dado a Adán un cuerpo, un alma y un espíritu. Le había bendecido con el privilegio de reflejar la naturaleza santa y amorosa de su Creador. Le colocó en un huerto glorioso y le proveyó de todo beneficio imaginable para hacer que su vida fuera puro gozo y satisfacción. Dios también le dio la libertad y capacidad de elegir responsablemente.
Dios le dio a Adán una hermosa esposa y les entregó el cuidado del mundo creado. Y lo mejor de todo, Dios mismo vendría al huerto a caminar y conversar con Adán y Eva. Dios les dio la oportunidad de llegar a conocer a su Creador, a su dueño. Era un mundo perfecto, hasta que un día apareció la serpiente. El tercer capítulo de Génesis registra el suceso más trágico y de más largo alcance de la historia de la humanidad. Un día, cuando Eva y Adán se encontraban cerca del árbol prohibido, Satanás se les apareció en la forma sutil de una serpiente. Sabemos que era Satanás porque más tarde las Escrituras lo identifican de esa manera. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dios tenía un plan para la humanidad, pero Satanás tenía el suyo. Génesis 3.1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Satanás escogió hablar con la mujer en lugar de hablar con el hombre. ¿Se dio cuenta de la primera cosa que le dijo a Eva? Él dice: ¿con que Dios os ha dicho? Satanás quería que Eva no creyera la palabra de Dios. Quería que ella cuestionara la sabiduría y autoridad de Dios. Lucifer indujo a la mujer a desafiar a su Creador, tal como él en su momento lo había hecho. Hasta el día de hoy, el diablo lucha contra la verdad, porque ésta le desacredita y le desarma. Como la luz disipa las tinieblas, de la misma manera la palabra de Dios disipa el engaño de Satanás. Satanás también atacó el carácter de Dios, animando a Eva a dudar de la bondad del Señor. Él dijo: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Satanás distorsionó la palabra de Dios, implicando que su hacedor generoso, que les había dado vida y el derecho de comer de todos los árboles menos uno, quisiera retener de ellos un bien. La mujer luego le respondió a la serpiente en Génesis 3, versículos 2 al 5, diciéndole: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No solo quería entonces el diablo que Eva dudara de la palabra de Dios y de su bondad, sino también que dudara de la justicia de Dios, como si Dios realmente no fuera a llevar a cabo la pena de muerte si ella probaba el fruto prohibido. Ahora Dios lo había dejado en claro: el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Satanás lo negó, diciendo: no moriréis. El método básico de Satanás no ha cambiado. Él sigue con sus distorsiones y negaciones del mensaje de Dios. Él quiere que dudemos de la palabra de Dios, de su bondad y también de su justicia. Satanás desea hacernos creer que no podemos confiar en Dios, que Él realmente no es quien profesa ser. Ahora, el diablo es una persona muy religiosa. El diablo le tiene mucho cariño a la religión. Por esto, hay más de 10.000 religiones hoy día en el mundo. Observe cómo Satanás pretendió hablar por Dios, diciéndole a Eva: sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. A Satanás le gusta hacerse pasar por el Todopoderoso. Él es experto en tomar la verdad de Dios y mezclarla con sus propias mentiras. Él es el gran sincretista, el imitador y el falsificador.
Incluso las creencias más extravagantes en el mundo contienen pequeñas sombras de verdad. Esto es lo que les da cierta credibilidad. Una vez más, permítame, hay un proverbio árabe que bien plasma este pensamiento. Ese proverbio dice: cuidado, algunos mentirosos dicen la verdad. Ahora, en su primer intento de fundar una religión falsa, Satanás dijo a Eva: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando Satanás dijo a Eva: seréis como Dios, él dijo una mentira, porque el que peca no es como Dios, sino como Satanás, el cual quiere usurpar la autoridad de Dios. Sin embargo, cuando Satanás dijo sabiendo el bien y el mal, estaba diciendo una verdad. Ahora, él nunca mencionó la amargura, la tristeza, el sufrimiento y la muerte que acompañarían semejante conocimiento. Observe que Satanás, al hablar de Jehová, solo usa el término genérico Dios. Satanás está contento si usted cree en un solo Dios, siempre y cuando crea que ese Dios es distante e imposible de conocer. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El diablo y sus demonios son todos monoteístas que tiemblan ante el Dios Todopoderoso. Esto será revelado con más claridad en los próximos programas. Satanás y sus ángeles saben que solo hay un verdadero Dios, pero le aborrecen. ¿Y cómo le aborrecen? Ellos no quieren que usted conozca, ame, adore y obedezca a su Creador y Dueño. Ahora bien, llegó el momento en el cual había que hacer una elección. Adán y Eva tenían que escoger entre la palabra de su Dios amante y la palabra de su archienemigo. La fórmula para la victoria era obvia: confiar en la sabiduría del Creador. Muy fácil, ¿no es así? Todo lo que Adán y Eva tenían que hacer era citar la palabra inspirada e inerrante de Dios diciendo: Jehová Dios nos mandó del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis. No vamos a comer de él y listo. Si Adán y Eva hubiesen permanecido firmes en la palabra inmutable de Dios, el tentador se hubiera retirado. Pero esto no es lo que ellos justamente hicieron. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella lo comió, él lo comió. En lugar de someterse a la palabra y la voluntad de su santo Creador, ellos se sometieron al enemigo de Dios. Transgredieron y entraron al mundo de lo prohibido. Una vez que Adán gustó del fruto ilegal, las consecuencias fueron inmediatas. Versículo 7 de Génesis 3 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Tome nota de ese cambio. En lugar de regocijarse cuando el Señor vino a visitarlos, ellos estaban llenos de temor y vergüenza. ¿Qué fue lo que provocó en estos seres íntimamente relacionados con Dios el deseo de huir de su amado Señor? ¿Qué les hizo imaginar que podrían esconderse de su Creador que todo lo ve? ¿Por qué nuestros primeros padres sintieron la necesidad de cubrir sus cuerpos con hojas? Ellos habían pecado. Y vamos a ver un poco más de esto en nuestro próximo programa. Así que será hasta entonces. Así llegamos al final de la Escuela Bíblica Dominical.
Ha sido un interesante tiempo en el cual hemos descubierto algunos tesoros de la palabra de Dios. Si usted se quiere comunicar con este programa, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: red@bbnmedia.org, o puede escuchar nuevamente este estudio en nuestra página en internet bbnradio.org. La Escuela Bíblica Dominical es una producción de BBN. Agradecido por su sintonía, le extiendo la invitación para que juntos el próximo domingo sigamos estudiando la Palabra de Dios, aquí en la Escuela Bíblica Dominical. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.